que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Radio Metodista presenta Primero tu Salud. Primero tu Salud. De 9 en punto a 10 en punto. 60 minutos de información de salud que cambiará tu estilo de vida para mejorar tu salud espiritual y tu salud física. Hermanos y hermanas, con ustedes su conductor, Dr. Víctor Arteaga. Bienvenidos. De bendición a todos nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, y que la paz y el amor del Señor esté con todos ustedes. Allá donde se encuentren, en el trabajo, en el hogar, en la movilidad o tal vez en la calle, que sea el Espíritu del Señor que les acompañe siempre y que el amor de Dios esté con todos ustedes. Aunque mis ojos no te puedan ver. Vamos a iniciar este nuevo ciclo de Primero tu Salud. Y vamos a iniciarlo, queridos hermanos, abordando un aspecto importante que está vigente en estos días, como es la pandemia del COVID-SARS-2 y la enfermedad que esta origina, denominada COVID-19. Vamos a dar alguna base de información acerca de lo que son los virus, que no es lo mismo hablar de una bacteria o hablar de un hongo, que son elementos microscópicos que dañan el cuerpo humano. Vamos a entender también cuál es el método de acción del virus SARS-CoV, para posteriormente, en esta primera instancia, poder abordar los aspectos de prevención de esta enfermedad. Iniciemos entonces indicando qué es un virus. Un virus es un microorganismo que se lo puede apreciar en el microscopio. Es más pequeño que una bacteria. Un virus es un parásito intracelular. ¿Qué quiere decir esto? Un virus no tiene la capacidad de multiplicarse por sí solo. Tiene un material genético en su interior, pero necesita que este material genético se contacte con una célula y su aparato reproductivo.
De tal manera que cuando un virus está solo, aislado, este necesita ingresar a una célula en primera instancia. Y el modo de acción que tiene de ingresar a una célula es utilizar los receptores ACE2 que contienen nuestras células a nivel de su cubierta citoplasmática. De tal manera que el virus contiene también en su cubierta una proteína que va a concuasar al receptor AC2 de la célula y va a ingresar al interior de una célula infectando esta. Cuando este virus ingresa al interior celular, se vale del aparato reproductor de la célula para poder multiplicarse y replicarse. Decirles que un virus en 24 horas más o menos su capacidad de replicación es de 100.000 unidades más. De tal manera que podemos ver que el virus se vale de la célula para replicarse y necesita infectar una célula para poder sobrevivir y multiplicarse. Una bacteria es una entidad totalmente distinta porque es mucho más grande, pueden multiplicarse solas en un ambiente correcto, ¿no? Y esa es la diferencia que existe entre virus y bacteria. Hoy estamos hablando de un coronavirus, el SARS-CoV-2, el cual ha sido descubierto en la ciudad de Wuhan el año 2019. Específicamente ha sido reportado el 29 de diciembre del año 2019. Por eso se le ha dado esa definición a la enfermedad como COVID-19, coronavirus del 2019. Desde el momento de su aislamiento genético, desde el momento de su descubrimiento, hasta estos días ya llevamos más o menos 600.000 muertos o decesos en el mundo entero y muchos otros millones de infectados a diario. Queridos hermanos, creemos prudente hablar sobre este virus y cómo podemos prevenir la infección del COVID-19. Este virus contiene en su núcleo, que está rodeado por una cápsula, la información genética para poder reproducirse. Se llama el ácido ribonucleico, cubierto por una cápsula y sobre esto una capa lipídica. De tal manera que esta capa lipídica, podríamos decir de grasa, es sensible a ciertos elementos, los cuales ya habíamos conversado en las anteriores oportunidades. Un primer elemento, el jabón Puma, el jabón Lux, cualquier tipo de jabón, tiene la propiedad de destruir esta capa de grasa, esta capa lipídica. Ya habíamos recomendado anteriormente cuánto tiempo, y son más o menos de 20 a 30 segundos que debemos lavarnos la mano para destruir, si está en la mano, esa capa lipídica y dejar descubierto la parte interna del virus, que es muy sensible al ambiente en el que estamos y llega a morir. También hablamos de otro elemento que es el alcohol al 70%. El cual debemos utilizarlo constantemente para poder desinfectar las superficies que tocamos, inclusive nos sirve para desinfectar las manos y todo aquel elemento con el que entremos en contacto. Y debemos aplicarlo siempre en todas las áreas de la mano, dedo por dedo, inclusive la parte interna de las yemas y entre las uñas. Tenemos a otro elemento que también tiene la misma efectividad contra esta capa lipídica, destruye la capa lipídica del coronavirus SARS-CoV-2, es el alcohol en gel, el cual también debemos aplicarlo constantemente. Y allá donde toquemos una moneda, la perilla de una puerta, o la computadora, o el celular, tenemos que mantener desinfectadas las manos
y esos utensilios con alcohol y nuestras manos con alcohol en gel. También debemos hablar acerca de algunos desinfectantes que tienen la propiedad de eliminar virus, bacterias y limpiar el ambiente, el cual tiene que ser aplicado media hora antes al ambiente donde uno trabaja y va a hacer su efecto desinfectante. Queridos hermanos, estos pasos nos ayudan a proteger nuestras manos y el ambiente donde vivimos. No olvidemos que el virus tiene 3 vías de entrada: la conjuntiva ocular, la mucosa nasal y la mucosa oral. En otras palabras, el ojito, la nariz y la boca. Esas son las vías de entrada del SARS-2 a nuestro organismo. ¿Y cómo podemos evitar que este microorganismo ingrese a nuestras fosas nasales y a la mucosa oral? Utilizando siempre un barbijo. Acomodándolo de esta manera, vamos a protegernos de que este virus ingrese a nuestras fosas nasales o ingrese a nuestra boca. Pero dejamos descubierto la conjuntiva ocular, y para ello es importante también la utilización de un lente protector. Nos va a ayudar a poder conversar con alguna medida de seguridad. Nos va a ayudar a poder comprar algo y acercarnos a otras personas. Estas medidas debemos tomarlas constantemente cuando salgamos del hogar y estemos expuestos a lo que estamos ahora, la infección comunitaria. Queridos hermanos, no olvidemos estas medidas de seguridad, ya que de ello depende nuestra salud, depende nuestra vida y la vida de nuestra familia. Tengamos el cuidado de protegernos, tengamos el cuidado de prevenir antes que lamentar. Queridos hermanos, una vez más, les incentivamos a utilizar las medidas de prevención para evitar el contagio, para evitar tener que sobrellevar una enfermedad que puede llevarnos a la muerte. Aunque debemos recalcar que el 80% de pacientes infectados en el mundo entero se han sanado, o bien han llevado la enfermedad de manera asintomática. Hay un 20% de pacientes que han necesitado ingresar a un hospital y tener la atención médica y ser proporcionados con medicamentos. Pero hay un 5% que ha necesitado entrar a una unidad de cuidados intensivos, la unidad de terapia intensiva. Y estos pacientes, este 5%, son aquellos que tienen enfermedades de base, como la hipertensión arterial, como problemas cardíacos, insuficiencia renal, cáncer y diabetes. Son estos pacientes por los que debemos preocuparnos y debemos tratar de incentivar a las medidas de prevención y una buena alimentación. Otra medida de prevención es llevar hábitos alimenticios correctos, y en este tiempo especialmente debemos hacer uso de aquellos inmunoreguladores como la vitamina C o el zinc. Estos elementos van a ayudar a nuestro sistema inmunológico, y en el momento que contraigamos un resfrío, nos van a ayudar a que esta enfermedad pase más rápidamente, precisamente por esa actividad inmunoreguladora de la vitamina C, del zinc. Pero no solo eso. En este tiempo tenemos que ir previniéndonos de no estar expuestos a temperaturas oscilantes y bruscos cambios de temperatura. Debemos protegernos de estar en un ambiente que tenga una temperatura constante y no estar cambiando del calor al frío de manera abrupta, de tal manera que le demos pie a que podamos infectarnos de una influenza o un COVID-19. De tal manera que nuestros hábitos de comportamiento, nuestros hábitos de alimentación,
deben ir cambiando nuestros hábitos de conducta. Es la única manera de prevenir de manera sana la infección del COVID-19. Les animo, queridos hermanos, a que podamos hacer uso también de algunos elementos que tenemos en nuestro comercio, como el ajos, el limón, la cebolla, que tienen propiedades importantes para prevenir cualquier tipo de infección. Hacer uso también de lo que tenemos en nuestra comunidad, como es el eucalipto, la huirahuira, la queaquea, que son plantas medicinales que nos van a ayudar en el momento de las etapas iniciales de la enfermedad. Pero es mejor prevenir que curar. Les animamos desde este programa a que ustedes puedan hacer uso de todos los elementos de prevención, y aunque exageremos en el cuidado, es mejor exagerar y prevenir que caer en la enfermedad. De tal manera, queridos hermanos, en este programa hemos hecho la descripción de lo que es el COVID-19, el virus, las medidas de prevención. Una vez más les animamos a que cumplan, que nuestros modos de conducta y de vida vayan cambiando poco a poco y podamos obtener salud para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Posteriormente vamos a estar analizando cuál es el comportamiento de la enfermedad misma, el COVID-19. Luego de esta pausa musical, seguiremos. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios. Continuamos con el programa. Lo que vamos a abordar en este momento es cómo actúa el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Lamentablemente estamos viendo y estamos palpando en una realidad en nuestro país, en nuestra ciudad y allá en las comunidades, cómo se están infectando nuestros hermanos. Y lamentablemente, por no utilizar las medidas de prevención, estamos entrando a una fase de contagio comunitario muy peligroso para nuestra sociedad, muy peligroso para nuestro país. De tal manera que es importante conocer cuál es el comportamiento de este virus, cuáles son las vías de ingreso y cómo afecta en la salud del ser humano desde el primer día. Vamos a tener un sucinto resumen del avance de esta enfermedad. Estamos seguros que hay distintos síntomas y hay distintos signos. Debemos informarles que los signos son aquellos efectos de la enfermedad que podemos ver. Por ejemplo, una inflamación, una irritación, un enrojecimiento, podemos apreciarlo. Un síntoma es aquello que no podemos ver, que solamente el paciente puede indicarnos. El nivel del dolor, por ejemplo. Un dolor leve, un dolor moderado, un dolor grave. El paciente puede indicarnos esto. Entonces, hoy vamos a hacer ese estudio de cómo el COVID-19 avanza. Informarles que el periodo de incubación del COVID-19 está entre el primer día y el día 14. Puede estar en el día 5, en donde los primeros signos aparezcan, en el día 7, en el día 8, el 10, hasta el día 14. Es ahí que se presentan los primeros signos. Cuando hablamos de signos, hablamos de enrojecimiento, hablamos de escozor, hablamos tal vez de un problema en la deglución. Y cuando hablamos de síntoma, hablamos de una temperatura. Y el primer síntoma que aparece es la fiebre. Recordemos, queridos hermanos, que la temperatura normal de un ser humano es de 36.7 a 37.2 grados Celsius. Ese es el rango de normalidad de la temperatura del ser humano. Pero cuando sube esta temperatura a 37.8, 39, estaríamos hablando de una febrícula. Y cuando llega a los 38 grados de temperatura, estamos hablando de una fiebre
de tal manera que es uno de los primeros signos que aparecen en una persona infectada con COVID-19. En este momento la prueba PCR, que es la prueba indicada y específica para el SARS-CoV-2, va a resultar positiva. De tal manera que esta prueba PCR detecta el material genético del virus y puede indicarnos su positividad o negatividad. Pero debemos estar atentos también a ciertos signos que genera la infección del COVID-19, como son la excitación de la conjuntiva ocular si es que el ingreso ha sido por esa área, las ganas de estornudar, que es un acto reflejo del organismo ante el ingreso de cualquier elemento extraño o infección, o bien el escozor de la garganta. Queridos hermanos, todas estas áreas, tanto la nariz, los ojitos como la mucosa oral, la boquita, confluyen en la garganta. Entonces, en este instante, este signo que puede uno apreciarlo, este síntoma, es el escozor en la garganta. Muchos hemos sentido, antes de ingresar a una fase de tos, de querer toser, escozor en la garganta. Es en esos momentos que nosotros debemos hacer uso de los enjuagues bucales, ¿no? Podemos hacernos enjuagues bucales inclusive con lo que es la manzanilla, enjuagues bucales con lo que es el eucalipto. Podemos prepararlo y hacer gárgaras, queridos hermanos. Y si tuviéramos la oportunidad de encontrar un enjuague bucal hecho en base a clorhexidina, podemos hacer uso de este enjuague para limpiar la boquita, limpiar lo que es la garganta 2 veces al día. Solamente hay que utilizar la parte de la tapita del enjuague bucal en medio vaso de agua y realizar las gárgaras durante 5 minutos. También encontramos otro tipo de enjuagues bucales que nos pueden ayudar en esos momentos cuando estamos sintiendo ese signo, que usted lo puede apreciar. Es un escozor, una incomodidad que inicia en la garganta. O ese enrojecimiento de la conjuntiva ocular. En tal sentido, también podemos utilizar desinfectantes locales, gotas desinfectantes a nivel de la conjuntiva, si es que la puerta de ingreso ha sido ella. De tal manera que desde el primer día en el que se presentan los signos, tenemos que asumir medidas de desinfección del área para poder contener en ese lugar el avance del SARS-2. El segundo día vamos a presentar una fiebre más intensa y continua. Si en el primer día la fiebre era intermitente o tal vez era en la noche, era difusa, ahora la fiebre va a ser constante y puede llegar a los 38 y 39 grados centígrados. El malestar es generalizado y obliga al paciente a estar en cama. En ese instante ya no va a existir el escozor, va a haber el dolor de garganta en el segundo día de la infección. De tal manera que este dolor de la garganta nos debe indicar que el virus ha ingresado a nuestras células, ha pasado por la conjuntiva, ha pasado por las fosas nasales o por la boca hacia la garganta y se ha multiplicado. Anteriormente les habíamos dicho que la capacidad de replicación del virus es de 100.000 en 24 horas. De tal manera que en esas 24 horas del primer día al segundo día vamos a apreciar ya el dolor de la garganta, malestar generalizado y la temperatura de 38 a 39 grados. En este momento todavía se puede frenar el avance utilizando enjuagues bucales, utilizando antisépticos oculares, utilizando la manzanilla, utilizando la infusión de eucalipto, utilizando la huirahuira, la queaquea con miel
Y hay muchos hermanos que han reportado que han utilizado también miel de abeja, limón, de tal manera que les ha ido progresivamente aliviando. Podemos hacer uso de estos elementos para evitar que el virus ingrese más a nuestro organismo. El tercer día, el cuadro empeora. Como habíamos dicho, todo confluye en la garganta. Y ya no hay solamente el dolor, sino se presenta la tos seca, que es un acto reflejo de nuestro organismo que intenta sacar al agresor, que intenta sacar al elemento extraño. Y empieza la tos seca e intensa, se experimenta cansancio, queridos hermanos. Si antes subíamos unas gradas tranquilamente y sin cansarnos, sin fatigarnos, ahora no vamos a poder hacerlo. Vamos a tener la necesidad de respirar más. Vamos a experimentar mareos, posiblemente, en ese tercer día. Y extraordinariamente se han reportado congestión nasal, como un síntoma que se puede apreciar al tercer día de infección del COVID-19. No olvidemos que primero empieza con un escozor, luego con un dolor, viene la tos seca y el dolor de garganta, congestión nasal. El cuarto día, queridos hermanos, se inicia la diseminación en el cuerpo. Vean ustedes el avance violento de la infección. El cuarto día no solamente se va a detener a nivel de la garganta, sino va a iniciar una introducción en el cuerpo y puede provocar en un 25% de pacientes que han atravesado por esta infección con un cuadro diarreico. Hay alteraciones neurológicas que se presentan ya en el cuarto día como somnolencia, alteraciones de la conciencia, y en algunos pacientes se ha experimentado la presencia de erupciones cutáneas, que no solamente van a abarcar la piel, en algunos casos se ha visto que estas erupciones han aparecido en mucosa oral, en la boquita. De tal manera que podemos ver que la infección del COVID-19 va avanzando paulatinamente día a día. En el quinto día, queridos hermanos, el daño pulmonar ya es evidente. El cansancio es mayor, la fatiga es mayor y la capacidad respiratoria disminuye notablemente. En esos momentos la oxigenación pulmonar o la saturación de oxígeno de los pulmones está disminuida. Hay un aparato que quisiera mostrarles, se llama oxímetro de pulso, que nos ayuda a determinar la oxigenación de nuestros pulmones. La utilización es el dedito anular, tenerlo acá y activar el oxímetro de pulso. En esta instancia el paciente debe ser ya atendido por el personal de salud para poder determinar la oxigenación pulmonar, que en este caso estamos con 91 de oxigenación pulmonar. Lo normal es que el ser humano tenga una oxigenación pulmonar de 90 a 100, utilizando este aparato, el oxímetro de pulso. Pero si esa oxigenación pulmonar baja a 70 u 80, es una señal de que el pulmón ya no está cumpliendo su función a cabalidad, no está enviando la cantidad de oxígeno hacia los vasos sanguíneos y por ende vamos a encontrar daños y alteraciones psicológicas, somnolencia, alteraciones neurológicas, de tal manera que si nosotros sacamos una radiografía al pulmón de aquel que esté infectado, en el quinto día vamos a encontrar infiltraciones, manchas de consolidación basales y periféricas, flemas y aumento de la mucosidad en los pulmones. Queridos hermanos, desde el primer día al quinto día ya vemos que el COVID-19 no solo se ha quedado en la garganta, sino ha ingresado hacia los pulmones. Y debemos señalar
que en este momento pueden darse también infecciones por otro tipo de microorganismos, como son las bacterias. Si bien el COVID-19 abre la puerta, hay otras bacterias oportunistas que pueden ingresar a nuestro organismo y generar problemas mayores. Es en esta instancia que debemos recurrir a los antiinflamatorios para que este cuadro de inflamación no siga dañando los pulmones. Podemos utilizar medicamentos que van a ser prescritos por un profesional. Entre ellos podemos utilizar la dexametasona, que es un corticoide que se está utilizando en el mundo entero para bajar la inflamación. Este medicamento, que es la dexametasona, es más fuerte que la hidrocortisona o la prednisona, tiene mayor actividad antiinflamatoria, pero debe ser aplicado siempre con un cuidado riguroso, porque también deprime el sistema inmunológico. Concomitante a una infección de coronavirus puede haber una infección bacteriana, para lo cual debemos utilizar también antibióticos, como la penicilina, junto con el terbosil. De tal manera que inmediatamente cortemos el avance del virus, cortemos la infección oportunista y cortemos la inflamación, que es lo que va dañando los pulmones, para no llegar al día sexto. En el día sexto, queridos hermanos, esta etapa, si el paciente no empieza a mejorar con las medidas de prevención, con las medidas farmacológicas, vamos a entrar a un cuadro más complicado. Vamos a poder apreciar el rostro del paciente de un color azulado. Se presenta la disnea, que es una falta de oxigenación del cuerpo, reflejado en el rostro del ser humano. Vamos a ver una coloración azulada y también las yemas de las palmas de las manos se van a tornar azuladas. Estamos entrando a un cuadro mucho más grave de falta de aire. El paciente siente que se ahoga y literalmente siente que sus pulmones están llenos de agua. En esta etapa, queridos hermanos, es importantísima la colaboración del sistema de salud, de los profesionales en salud, para poder brindar una oxigenación externa, para poder brindar antiinflamatorios ya por vía venosa o intramuscular, para poder brindar también el soporte por vía oral con medicamentos. Porque lo que viene después es una complicación mucho mayor, que va a conllevar a la vida del paciente, que va a conllevar a la agravación de los signos y síntomas y va a conllevar a pensar ya que este paciente debe entrar a una unidad de terapia intensiva. Queridos hermanos, como vemos, el avance de la enfermedad es tremendamente rápido y violento. Si no cortamos ese cuadro de disnea, la falta de oxígeno, se vienen otros signos que muchos lo han reportado. La falta del sentido del gusto y la falta del sentido del olfato. Queridos hermanos, no creemos tener la verdad absoluta, pero estos signos y síntomas han sido compilados de hermanos, familiares y amigos que han pasado o están cursando por esta infección. Y junto con ellos hemos podido brindar este recordatorio, esta ayuda, para que ustedes tengan el dato necesario desde el primer día al sexto día. Pero no todo queda así. El sexto día se pierde el sentido del olfato, el sentido del gusto. El séptimo y octavo día empieza a mejorar un 50% de pacientes. Obviamente con la ayuda médica, con los dispositivos farmacológicos, con el oxígeno externo, el paciente va a empezar a recuperar y va a mejorarse en un porcentaje de 55%, de un 100%. Pero hay un 10% que empeora.
hay un 10% que empeora no obstante haber seguido los protocolos de atención médica. Y este 10%, lamentablemente, en esta instancia, en el 7º, 8º día, se debe valorar si va a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, lo que denominamos unidad de terapia intensiva. Es en este instante que se valora si este paciente ingresa o no a esta unidad. Queridos hermanos, el día 9 y 10, si este 10% de pacientes no mejora, va a presentar una entidad clínica denominada disfunción respiratoria. El daño pulmonar avanza, la disnea, la falta de oxígeno se vuelve insoportable, el corazón sobrecarga su trabajo tratando de llevar oxígeno, late más rápido y se presenta taquicardia, que es un signo que se aprecia. La sangre se vuelve ácida, el cuerpo retiene líquidos y la piel se torna azulada, tanto del rostro como de los dedos de los pies y de las manos. Existe una gran cantidad de virus circulando por la sangre, cuadro que se denomina sepsis. En este instante, queridos hermanos, podríamos decir que el avance del coronavirus es casi mortal. Por lo mismo, se deben seguir medidas para poder salvar al paciente y sacarlo de este cuadro. También vamos a ver pérdida de la conciencia, alteración de la conciencia y alteraciones de la esfera neurológica, de tal manera que el paciente puede llegar a perder la conciencia. El día 11, queridos hermanos, este día también es un antes y un después de la enfermedad. Este día 11 empieza a aparecer una entidad mucho más grave, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este síndrome va a conllevar al fallo multiorgánico, paulatinamente, y se va a observar neumonía pulmonar severa. Los pulmones se encuentran literalmente llenos de sangre, de líquido, no oxigenan el cuerpo de manera efectiva y se tiene que aplicar la ventilación mecánica invasiva en este momento, lo que dicen el entubamiento, para que sea un aparato que nos dote del oxígeno y este puede ingresar directamente hacia nuestros pulmones. Es lo que queremos evitar, porque es una etapa muy crítica en la vida del paciente. En el día 12 y 14 de la infección podemos apreciar el daño del corazón. Vamos a observar taquicardia intensa, shock, fallo de la función renal. Paradójicamente la temperatura comienza a disminuir en el día 14. Y si tomamos una tomografía del pulmón, vamos a encontrar un pulmón blanco, y es la característica de esta fase de la enfermedad. En el día 15 podemos encontrar fenómenos de coagulación sistémica que acarrean la presencia de trombos, dañando los tejidos. Se han reportado casos en Italia, cuando se han hecho las autopsias de aquellos fallecidos con COVID-19, que se han encontrado trombos, sangre coagulada dentro de las venas. Y por eso se ha dado la posibilidad de utilizar la aspirina, que tiene una actividad antitrombótica. Los días 16 y 17, las células NK empiezan a dañar indirectamente el organismo. Estas células son aquellas que matan a los microorganismos. En inglés son las natural killer.
de tal manera que empieza la tormenta de citoquinas el día 16 y 17. ¿Qué quiere decir? Estas citoquinas son marcadores humorales, son elementos que estimulan que el sistema inmunológico pueda reaccionar, pero esta reacción es tremendamente exagerada, que conlleva a una inflamación mucho mayor y al daño de los pulmones, la tormenta de citoquinas. Son sustancias químicas involucradas en el proceso de la inmunidad contra el virus. Hay daño de tejidos, hay bacterias oportunistas que se encuentran trabajando junto con el coronavirus. El día 21, el 5% de este 10% puede mejorar con ayuda, con la ventilación pulmonar, con los medicamentos, puede mejorar. Pero de no ocurrir eso, puede venir el fallo multiorgánico. Esto conlleva a la muerte, a un desenlace fatal. Por lo mismo, es importante, queridos hermanos, asumir las medidas de prevención para no llegar a estos puntos, para no llegar a esta parte del fallo multiorgánico y el desenlace fatal. Pero aún así, hay un 5% de personas que se recuperan con todas estas medidas, pero tienen que estar 25 días más internados en un hospital, hasta que su análisis PCR nos dé negativo. De esta manera, queridos hermanos, vemos que el avance de la infección es día a día, y que día que dejamos de cumplir las medidas de prevención, las medidas de curación en la fase leve, esta enfermedad puede llevarnos a un fallo multiorgánico y a la muerte. Debemos también hacer énfasis al sistema inmunológico. El sistema inmunológico en esta instancia es tremendamente importante, tremendamente importante. Y como vemos, en el día 11, cuando el cuerpo está defendiéndose y depende mucho del sistema inmunológico para salir de este cuadro, si nuestro sistema inmunológico está bien, vamos a salir de ese cuadro. Es más, en las fases leves, nuestro sistema inmunológico va a hacer que este virus termine su acción. Mucho depende del sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que ayuda al sistema inmunológico a fortalecerse, a responder de manera adecuada? Una buena alimentación y el concurso siempre de la vitamina C, que se ha demostrado científicamente que nos ayuda como inmunoregulador y estimular a nuestro sistema de defensa, a nuestro sistema inmunológico. Queridos hermanos, es importante que ustedes conozcan que la vitamina C nos ayuda bastante. Y tenemos la vitamina C en la naranja, en la toronja, en el perejil, en el tomate, de tal manera que nosotros podemos constantemente consumir estos elementos y consumirlos en una proporción un poquito más mayor de lo que lo hacíamos, y vamos a estimular nuestro sistema inmunológico. También debemos ayudarnos con lo que es el jengibre. Es importante este elemento porque tiene acción antiviral, pero en las etapas iniciales de la infección. No podemos tratar a un paciente en terapia intensiva ya con un jengibre, con una vitamina C. Solo en las etapas iniciales funcionan estos elementos. Por eso es bueno prevenir con una alimentación correcta, rica en elementos que nos ayuden a prevenir las infecciones, que ayuden a inmunoregular nuestro sistema inmunológico como la vitamina C. Es importante, hermanos, asumir el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico lo más pronto posible y cambiar nuestros hábitos alimenticios. Volvemos después de esta cortina musical, en breve. Bienaventurados los que tienen hambre y sed
Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios. También puedes seguirnos a través del internet radiometodista.com.bo. Una vez más, muchas gracias a nuestra gentil y distinguida audiencia. Queremos en este momento, luego de haber hecho el análisis de la enfermedad, hemos podido compilar estos elementos para poder compartir con ustedes de hermanos, de amigos que han atravesado la enfermedad, de familiares que tal vez están atravesando esta enfermedad en algún hospital. Y hemos podido recabar esta información de todos ellos. Una vez más decirles que nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero queremos orientar a nuestra audiencia y especialmente a nuestros hermanos de la iglesia a que puedan tomar medidas en las etapas leves de la infección para no llegar a las etapas más críticas. Como habíamos visto, nuestro sistema inmunológico es tremendamente importante para poder salvarse de esta enfermedad. Y nuestro sistema inmunológico son los encargados de combatir y eliminar a los posibles agresores como bacterias, virus o alergenos. Nuestro sistema inmunológico actúa a partir de la vía innata o no específica, y del sistema inmunológico específico actúa de manera directa contra agresores identificados. Por ejemplo, el sistema inmunológico innato lleva a cabo funciones no específicas con 3 componentes: la barrera física-química, ejercida por la piel, las mucosas y la cera del oído. El sistema inmunológico no específico celular actúa con las células como los macrófagos y los neutrófilos. Actúa con proteínas que incluyen enzimas encontradas en la saliva y las lágrimas. Ese es el sistema inmunológico innato. Cuando hablamos de sistema inmunológico específico, hablamos desde las inmunoglobulinas, que existen de 5 variedades: la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Estos parten y son parte del sistema inmunológico humoral, se llama así. Y estas inmunoglobulinas son los anticuerpos con los que contamos. Estas inmunoglobulinas o anticuerpos son diferentes para las enfermedades. Una enfermedad de citomegalovirus es específico, los anticuerpos y marcadores de inmunoglobulina son específicas para ella. Una infección por varicela tiene también sus anticuerpos específicos que van a entrar en acción una vez haber tenido en contacto con el virus. Pero estos anticuerpos salen y nacen a partir de células, como las células B. Y estas células B son estimuladas por las células T, cooperadoras. Y estas células, tanto B como T, son estimuladas por citoquinas que envían los macrófagos. En el próximo programa estaremos entendiendo mejor la cascada inmunológica para que ustedes tengan un conocimiento sobre esto. Estaremos también compartiendo la información de la vitamina C y otras en la regulación del sistema inmunológico. Vamos a estar conociendo cómo es la especificidad en contra de las enfermedades. Queridos hermanos, para despedirme, quiero invitarles a un nuevo programa y estamos seguros que ustedes, como nosotros, vamos a aprender, vamos a conocer de esto que se está dando en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra ciudad. Queridos hermanos, lamentar siempre la ausencia de varios de nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor con esta infección. Quisiéramos orientarles siempre. Comité Ejecutivo Nacional de la Iglesia Metodista en Bolivia
está preocupada por la salud de nuestros hermanos, preocupada por la salud de todos en esta ciudad, en este país, en el mundo entero. Elevamos siempre nuestras oraciones por aquellos hermanos que están pasando y cursando por esta enfermedad y pedimos que el espíritu de sanidad se pose sobre nuestro mundo, sobre este planeta, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia. Nos despedimos, queridos hermanos, y que el amor de Dios les acompañe en todo momento. Muchas gracias. Primero tu salud se despide. Hasta el próximo programa. Bendiciones.